Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos ven a través de Foro 4? Les recordamos que esta es una producción de Cafenio y están en Sin Límite. Mi nombre es José Luis Soltero y en esta ocasión no me acompaña Alma Sesma por temas personales. Sin embargo, tenemos a dos grandes invitados que me honra tener por acá. Del lado izquierdo, contrincante de la izquierda, no es cierto, pero tenemos al Joaquín Castillo, ya conocido aquí en Foro 4 como... ¿Cómo que, Joaquín? No sé, como lo quieras poner. ¿Cómo te conocerá la gente en redes sociales? Como el Juaco. ¿El Juaco? Pues sí, por el otro lado tenemos al futuro... ¿cómo le podemos llamar? Cuando viene la... Cuadro valioso. Sí, un cuadro, pero no es un futuro cuadro porque ya es un cuadro. Como cuando la fichita del fútbol, pues, ¿no? El que viene, pues. Bueno, Joseph Lavandera. Aquí tenemos a nuestro gran amigo Joseph. Mucho gusto. Ambos que son militantes de un partido. Yo no milito en ningún partido. Ok, disculpa. Simpatizas. Sí. Que será bueno platicarlo después qué significa cada nomenclatura, porque ahora los políticos y no políticos inventan terminología con tal de no verse sellados como vacas. Y yo me incluyo. Pero bueno, estamos por aquí para hablar de un tema que últimamente ha pues dado un poco de qué hablar. Y es el tema de cómo las bancadas se han reconformado y reconfigurado en el Congreso. Pero esto, antes quisiera que vieran este video. Empezamos con los chismazos. Eso es la noticia. No estamos en contra de la maternidad subrogada. Pues después de este corte comercial hacia nuestras amigas Gloria y Raquel del chismecito, volvemos a lo que nos truje Chencha, como dicen por ahí, o Chencho, por aquello del tema paritario, o Chenche, no lo sé. Chencho Corleone. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿qué está pasando actualmente en el Congreso del Estado en particular? Dos diputadas últimamente pues del PRI deciden cambiar su, no militancia, porque no se hacen militantes de Morena, pero sí su simpatía y se unen al grupo parlamentario de Morena. Esto también lo vimos anteriormente también con dos diputados, diputada y diputado del PRI también, que deciden abandonar la bancada del PRI para ir a la bancada de MC y conformar una bancada un poco más grande. Históricamente el PRI se queda sin bancada. Sin un solo diputado. Sin un solo diputado que represente al partido. Aun cuando hay diputados que fueron diputados de manera plurinominal por tema del partido, se quedan sin diputados. Y también tenemos el caso de Acción Nacional, que se quedó sin un diputado. Originalmente eran 4, ahora son 3. Está como la canción, ¿no? Sí, de los perritos. Yo tenía 10 perritos. Y ahora te queda uno. Así están así. todos los partidos. Todos los partidos. Bueno, varios, ¿no? O la oposición. La oposición. Los 100%. partidos de oposición, salvo, y es una estrategia de algunos. debilitamiento de la oposición. Yo creo que es una estrategia del gobierno en turno actual para fortalecerse al interior de uno de los poderes del Estado y en lo particular pues lo han venido haciendo bastante bien con estas adiciones, ya sea a su propio partido o a partidos aliados. Entonces, creo que obedece más que nada a eso. Ya más adelante entraremos a detalle, creo yo, de hacer un juicio de valor de qué tan bien o qué tan mal esté y en qué casos es permisible o en qué otros casos no. No sé, Joseph, ¿tú cómo la ves? Mira, pues yo considero que sí es un tema muy complejo, muy complicado, porque influyen muchas situaciones en específico que no sé si más adelante quieren que las tomemos o de una vez. De una vez. De una vez. Mira, son situaciones diferentes. En el caso de estas dos diputadas que se acaban de cambiar de partido, ellas ganaron por el voto de la gente, lo cual es una característica muy importante y diferente a la del diputado de Acción Nacional, que él era plurinominal. Entonces yo considero que, independientemente si comparto su punto de vista de si está bien o mal, eso no me toca a mí decidirlo. Yo considero que que una persona no la puedes obligar a estar en un lugar en el que pues ya no considera correcto estar, que ya no se identifica, que ya no le parece bien estar ahí. Y no porque esté justificando sus acciones, sino que si tú, José Luis, eres diputado de un partido político de oposición y de repente decidiste que ya no te representas como oposición, que ya no quieres formar parte de ese grupo, ¿crees que está mal que te vayas? ¿Crees que está mal cambiar de opinión? Pues la verdad es que yo pienso que cada quien es libre de cambiar la opinión que considere. Pero en el caso de ellas, que ganaron por el voto, a mí en el caso de las personas en las cuales un partido político te puso como
como diputado, que ganaste por no mérito propio, sino porque el partido te decidió que ibas a ganar y que ibas a ser diputado y que vas a representar los intereses del partido. Te puso una lista. Ahí sí considero que es una traición, llamémosle así. No sé si son muy elevadas mis palabras, pero sí considero que no es correcto en el caso de un diputado plurinominal que decida irse porque llegó, no por su mérito, sino porque alguien en un partido político decidió que debía estar ahí y representas los intereses de ese partido. En el bajo mundo de Twitter, ¿no? Que le llaman chapulineo a este acto, ¿no? De andar brincando de partido a otro buscando los intereses, ya sea propios o ya sea proyectos personales, whatever, lo que sea. Joaquín, yo me iría a la raíz. ¿La gente vota por partidos o por personas? Porque la tendencia va a que van votando ya más por personas. No lo sé. Sí, Joseph toca un tema muy interesante, un punto muy importante, que creo que es incluso una de las raíces del problema, ¿no? Ahorita mencionan que a lo mejor es más permisible o menos peor, por decirlo de cierta forma, que se vaya o se cambie de bancada o de partido un diputado que fue electo por mayoría relativa, por la vía electoral, que fue votado en las casillas, y que uno que fue electo por la vía de representación proporcional, los llamados plurinominales. Mencionan que literalmente los ponen en una lista. Y aunque la función de un diputado plurinominal pues tiene una razón de ser bastante pues sustancial, que es representar a todos aquellos ciudadanos que votaron por un partido o por un proyecto que al final no tuvo la mayoría de los votos, pero son ciudadanos que deben de tener una voz en el Congreso, pues resulta realmente interesante y necesaria esta figura. Sin embargo, a la hora de pues hacer esas listas y de ver quién pone a esas personas, a esas mujeres, a esos hombres que llegan por la vía plurinominal, pues es cuando se torna un poquito negro el asunto, ¿no? En el sentido de que muchas veces son decisiones cupulares que no toman en cuenta ni a la militancia, ni a la base, ni a esas personas que al final de cuentas los pusieron, porque también fueron votados de manera indirecta. La otra, este chapulineo que mencionas, a lo mejor y también en el caso de los diputados que fueron electos, está digamos, en la mira o es para considerarse también, porque ¿qué va a pasar también con todas aquellas personas que votaron, digamos, a lo mejor no por los diputados plurinominales como los que se fueron a MC o el diputado del PAN que se fue al Partido de Encuentro Social o Solidario, ya no sé cómo se llama, pero por ejemplo el caso particular de las dos diputadas del PRI que van y se unen a la bancada de Morena, dejan la bancada del PRI, desaparece por completo la bancada del PRI y se unen a la bancada de Morena. ¿Qué hay de todas esas personas que votaron precisamente por ellas para esa causa y para ese proyecto y para hacer una oposición en el Congreso? Porque muchos incluso sabían que el arrastre del partido del gobierno en turno era muy fuerte y posiblemente querían una representación que fuera una oposición al gobierno en turno, porque en todas las democracias eso no solo es sano, es necesario, ¿no? Para pues oxigenar estos poderes. Yo creo que son igual de válidos o igual de inválidos el caso de un diputado plurinominal o uno electo por la vía de representación proporcional que cambia su bancada. Claro, cada caso es único, cada caso es especial y cada uno tendrá sus motivos y será, creo yo, el electorado, serán los ciudadanos los que decidan a fin de cuentas si es o no una decisión que haya valido la pena, en la que hayan tenido la razón y en la que hayan expresado los argumentos suficientes para haberla tomado. Sí, claro, cabe recalcar nomás como comentario, pues lo decía Joseph, cada quien es libre de decidir. Digo, Karina en particular, Karina y Eli creo que son amigas de campaña, porque estuvimos un tiempo trabajando ahí. Sin embargo, se respeta, pero yo quisiera saber, Joseph, antes de que también des tu comentario además de lo que ya querías decir, si existe legislación actualmente para, digamos, bloquear o buscar algún tipo de, no sé, amarrar manos en términos de no andar brincando de partido en partido. Fíjate que en términos legislativos, ¿no? En el estado de Sonora, lamentablemente no está prohibido cambiar de partido. O sea, tú puedes ser diputado, haber ganado por Movimiento Ciudadano, y si en mitad de la legislatura decides que ya quieres formar parte de Morena, nada te prohíbe formar parte de Morena. Nada te prohíbe formar parte del PES, nada te prohíbe formar parte del PRD en dado caso. Actualmente Sonora
permite este tipo de situaciones, y es justo lo estamos viendo con el ejemplo de lo que acaba de pasar. Nada se los prohíbe, nada las castiga, no pasa absolutamente nada. Pero la idea de un Congreso de inicio es una representación proporcional de la ciudadanía, de distintas ideas, de distintos pensamientos. No todos son de Morena, no todos son del PRI, no todos son del PAN, son de cada partido con la intención de representar las ideas de la ciudadanía, no de los intereses personales, sino el Congreso está para representar a la ciudadanía, y en la ciudadanía hay priistas, hay panistas, hay de todo. Y actualmente en el Congreso no hay priistas, ya no hay una pluralidad, ya no es plural, pues. Entonces yo creo que sí debería de haber algún tipo de legislación que tal vez regulara de alguna forma, no negarles que se pasen, sino, no sé, limitarlo de alguna 6 forma. meses, yo qué sé. Es algo muy delicado, sobre todo por el tema de la autonomía legislativa. El hecho de que un diputado, como lo dice Joseph, pueda hacer y deshacer como le venga en gana, pues sí al principio parece algo como que, oye, déjame regular, déjame ver cómo prevenimos este tipo de prácticas que a lo mejor no son bien vistas, que no son buenas a fin de cuentas, ¿no? Pero también el otro factor de ¿qué tanto vas a limitar los poderes de los legisladores al grado de que, no sé, el presidente de un partido o el gobernador en turno o alguna figura de poder dentro del ámbito político pueda decir, no, ¿sabes qué? Te cambiaste, pues te voy a quitar la pluralidad? Eso no existe en la actualidad por lo mismo de la autonomía legislativa, que creo yo es muy importante, pero también es importante lo que menciona Joseph, de que se vea realmente representada la pluralidad de ideas y opiniones en el máximo órgano legislativo de nuestro estado. Te voy a poner un ejemplo que me vino a la mente porque no es algo nuevo, digo, tampoco es algo de toda la vida, porque antes vivíamos en un panorama, hace 30 años vivíamos en un panorama bipartidista en cierto sentido, entonces, pero en la actualidad, pues hegemónico, vámonos al Senado, donde hubo diputados de distintas bancadas que dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no me siento parte de la bancada, pero sigo siendo oposición. Y trataron de crear este grupo plural, que todavía sigue, no como bancada, pero sigue este grupo plural. Grupo parlamentario independiente, algo así, creo. Que lo conforma, pues, una que estaba en Movimiento Ciudadano. Germán Martínez. Gustavo Madero. Entonces, a lo que voy yo es, debe de haber mecanismos y formas para que, si bien es cierto que tú ya no convivas o ya no tengas alineada tu misión, tu visión, lo que tú quieras, personalmente, con el partido en el cual militabas, simpatizabas o te postuló para una elección, sí mantener entonces una ética política, por así decirlo. Podría existir realmente una figura de ética política en ese sentido, pero lo que yo preguntaría ahí es ¿qué mecanismo deberíamos de utilizar como ciudadanos para exigir que en todo caso sigamos siendo representados? Porque a final de cuentas ya lo dijeron. O sea, yo voté por este candidato o esta candidata bajo la necesidad de querer ser representado, o voté por este partido u por el otro por causas en particular que esos partidos defienden. Hoy ya me quedé sin voz. Creo yo que sí hay muchos mecanismos, porque tenemos la idea errónea. Consulta popular muchas veces. Ese de la República. Pero sí tenemos la idea errónea que una democracia y el único mecanismo de participación en una democracia es el voto. Las urnas, las elecciones cada 3 años, cada 6 años las federales. Y creo que no hay cosa más errónea que eso, ¿no? Sí existen otros mecanismos, unos se aplican, otros no tanto. Parlamento abierto es una de Tenemos parlamento abierto, tenemos consultas y plebiscitos, tenemos presupuestos participativos, tenemos la voz directa. O sea, el tema de gobierno abierto es muy, pero muy, muy amplio y no se ha llevado a cabo. Parlamento abierto es el primer año, es la primera legislatura en la que realmente se aplica. Entonces, creo yo que deberíamos de empezar a exigir antes de nuestras peticiones y todo eso, que se implementen todas esas medidas de participación ciudadana y de democracia, ¿no? Para, pues, poco a poco mencionar, pues, ir llevando a cabo estos mecanismos que tú mencionas, que son no solo buenos, sino necesarios. Estamos frente a una crisis en términos democráticos. Pues mira, yo creo que este tipo de situaciones en las cuales tú votaste por una persona de cierto partido y esa persona después decidió cambiarse, va a generar nada más apatía de las personas. ¿Por qué? Porque desilusionas a ese ciudadano que votó por el PRI, el PAN, en este caso que fue la alianza Va por Sonora. Lo estás desilusionando a yo voté porque mira, es diferente. Hay un porcentaje que vota por el candidato y un porcentaje muy fuerte
el voto duro, que vota por el partido. Eso es mi punto de vista. Yo considero que hay gente que dice, es el PRI, voy a votar por el PRI. En Sonora tenemos mucha gente. Es el PAN, voy a votar solo porque es el PAN. Entonces, a ese porcentaje de la población que vota solo porque es el partido y gana el partido y después decide la persona cambiarse, le estás desilusionando y ya después va a querer votar cada vez menos. Tenemos mucha menos participación. En estas elecciones hemos tenido mucho menos participación que en años anteriores y esa es la tendencia. Cada vez va a haber menos participación y con este tipo de pues, ¿cómo le llamamos? Actos. Va a chapulineo, como le dice José va a ir Luis. generando cada vez que la gente se interese menos por votar, porque su voto no representa nada más que gane una persona. Poner la posición. Ponerla en una mesa. posición y que después esa persona ya no te tome en cuenta Claro. a ti para actuar en el Congreso. Se cumple lo que tanto Mira, dicen, que todos yo- son iguales y yo- todos yo- son lo mismo. Yo difiero un poco, Joaquín. Ahorita decíamos el tema de que si un presidente de partido o un presidente, o sea, cuando hablamos de darle la autonomía al poder legislativo, lo único que yo difiero en eso, a lo mejor coincido en caso de que yo haya entendido mal, es tú como poder legislativo, tú representas a un partido, sí, pero también recuerda que representas más a los ciudadanos Claro, que al claro. partido. Y en esa naturalidad, lo digo con todo respeto, yo no justifico que el argumento de diputados y diputadas para cambiarse de bancada sea temas partidistas. Exactamente. Ese es mi tema. De- O sea, es, a ver, no me gusta la dirigencia, no me gusta lo que está diciendo la dirigencia, no me gusta que estén quemando al partido, whatever. Pero tú estás para representar a la población que votó por ti a través de ese A tu partido, partido. Sí. no al partido directamente. Tú no estás buscando ser la voz del partido. Posicionas como partido, sí, tal vez. Porque los partidos se supone que se basan en tener doctrina, Ideología, principios, valores, principios en común. lo que tú quieras. Pero fuera de eso, yo digo, oye, que tu justificación para cambiarte no sea el hecho de que no, ay, fíjate, es que me miró feo mi líder, ya me voy a cambiar de bancada. No, óyeme, para empezar, cuando te cambias de bancada, no por un tema partidista, sino por un tema del conflicto entre también los de la bancada, oye, son equipo. Y no son equipo por ustedes, por el partido, son equipo por la ciudadanía. O sea, ahí es donde yo digo, caen en una incoherencia, ¿sabes? O sea, ese es mi tema ahorita que yo digo, en eso yo no soy nadie para juzgar, pero en eso sí como que no. Dije, ok, pues cada quien es libre, pero en la libertad también, que no sea un tema partidista. No, es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje, ¿no? Así es, Como ¿no? nos Sí. dicen, De acuerdo. nos dicen de chiquitos, y sí, coincido totalmente en eso de que los políticos, los legisladores sobre todo, deberían de tener muy claros que primero van los ciudadanos, 100%. sus constituyentes, los ciudadanos que están representados en el Congreso, después van sus temas de partido y a lo último sus intereses personales, ¿no? Eso sería lo ideal, que no se ve desgraciadamente en la práctica. Mencionabas un caso muy particular ahorita del tema de las dirigencias, estas dos últimas diputadas que se cambiaron a la bancada de Morena y pues ya hacen desaparecer la bancada del PRI, mencionan por todo el conflicto interno que se vive actualmente al interior del partido y el tema de un presidente nacional que está sumamente, pues ahora sí que criticado, está básicamente quemado, ¿no? Entonces, en los medios nacionales... Fliteado, Cada martes el jaguar se parece que ya se lo va a terminar de comer y entonces creo yo que eso, aunado al proceso interno que se vivió aquí en Sonora, sí genera de cierta manera tal vez una justificación que sigue sin ser justificación por lo que mencionas tú, pero lejos de formar una bancada independiente, que sería la mejor opción, o irse a una bancada de otro partido de oposición, se van al del gobierno en turno. Entonces creo yo que ya pues sí es una incoherencia, o ya se cae ese argumento pues de que queremos lo mejor para los ciudadanos. No, o sea, realmente lo que querían es irse a la bancada que más presupuesto tiene, que más recursos tiene y que más poder tiene. crecer, tal vez. Claro que sí, pero Les va a permitir crecer como diputados, pero no sé si dentro de... vuelvo a lo mismo. Están poniendo los intereses personales uno Claro. antes que su partido y sobre todo antes que la ciudadanía. 100% de acuerdo. Pues, si les parece, vamos concluyendo bajo la expectativa de saber si va a haber una reconfiguración más adelante. Todavía no tenemos una bola de cristal para saber el futuro. ¿Habrá quien se arrepienta de haberse ido? ¿O habrá quien se arrepienta dentro de, digamos, quien tiene la mayoría en el Congreso de ser mayoría y se quiere ir a la oposición? ¿Podría existir esa...? Digo, ya estamos viendo tanto
tanta, no sé, es como desastre natural, pero en este caso es como un desastre político. O sea, no sabes qué va a pasar. ¿Pudiera pasar eso? ¿Cómo la ven? Si va a haber una reestructura, ¿cómo? Sí, una reconfiguración, pero a la inversa. Ya ahorita Mira. el partido que tiene la mayoría tiene más mayoría que la que tenía. Ajá. Podría pasar lo inverso. Que empiecen a venirse para acá otra vez a la oposición, por así decirlo. Yo creo que es un poco complicado. Yo consideraría que lo que pasaría es que se volverían independientes, tal vez. No creo que se vayan a un partido de oposición. Yo creo que si quieres ser oposición, pues te haces independiente y eres libre de hablar bien o mal de cualquier partido. Pero lo veo muy, muy complicado que alguien de Morena quiera irse al PRD, quiera irse al PRI, quiera devolver el PRI que estaría muy interesante ver Sí, si sí, que alguien decida, yo voy a ser del PRI ahora aunque no haya representación y regreso al PRI al Congreso. Sería una movida muy, muy valiosa para ese partido, me imagino, pero lo veo muy complicado y no hay historia al respecto de Ya que haya llegó pasado donde algo andaba. así. Se le concedió volver. En el Congreso sí pasó que Lili Telles se pasó de Morena al PAN, que esa es una situación histórica que jamás pasa. Y que sigue siendo ruido, ¿no? Sí, diariamente. que diariamente Todos sigue los siendo días. ruido. Pero que eso vuelva a repetirse, lo veo muy, muy complicado, la verdad. Pues mira, como dicen en el argot popular, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Entonces, nunca descartar, o la otra, ¿no? Que en política lo único seguro es que no existe nada seguro. Nunca descartaría a lo mejor estos cambios o una reestructura. ¿En qué sentido? No te pudiera decir, pero sin duda el ambiente y el entorno político actual da para eso y para mucho más, pues. Da para que al día siguiente, como lo acabamos de ver, dos diputadas o dos diputados que llegaron por vías del partido, que llegaron por la vía electoral y que traían tatuado un proyecto y que decían que iban a hacer oposición porque no estaban de acuerdo con la manera en la que estaban haciendo las cosas, pues al día siguiente tan amigos y tan contentos como siempre, ¿no? O sea, llevándose de la mano con aquellos contra los que tanto pelearon y lucharon porque no estaban de acuerdo con su proyecto de Estado, pero pues bueno, eso es lo que creo yo, que posiblemente sí se vea una reorganización, una reestructura y una reconfiguración con base en lo que vaya pasando, en los acontecimientos que van sucediendo el día a día y pues sí. Y nomás porque se me antojó hacerte la pregunta ya con lo que dijiste, me diste apertura a otra. En la hipocresía que podemos caer, por así decirlo, al decir, ahorita, justo con esa frase te la voy a revertir. Dijiste, con esos con los que tanto se luchó, con esos con los que tanto se criticó, lo mal que estaban haciendo, hoy se unen al proyecto. ¿No pasó eso cuando se creó la alianza? Sí, pero nace como una alianza electoral precisamente para formar una oposición ante un gobierno que no era tan poderoso desde los años 70 u 80 del PRI. O sea, un presidente que ha amasado poder en los órganos legislativos, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, que tiene a los ministros de la Corte totalmente sumisos, que tiene mayoría en congresos locales y que todos los gobernadores son de su partido, pues dices, órale, está interesante formar un frente común siempre y cuando compartamos ese principio, ¿no? El de ser una oposición y hacer frente a alguien que está amasando todo el poder. Cosa que se vio aquí y cosa que no se vio respetada pues con ese tipo de movimientos desde mi punto de vista. Pues ya lo escucharon. Existe el RAID Casa y Jardín. No sé si puedan quitarle el nombre porque ya lo dije y no sé si podía decirlo. Para flitear a uno que otro chapulín, ¿no? Y Grillo Estaría muy también. bien, Y estaría muy bien Grillo. no decir nombres. Aguas. Pero bueno, terminamos. Estuvo buena. Siento yo que nos falta mucho por hablar, pero es algo que se tiene que empezar a socializar. Oye, Es un somos tema que puede ciudadanos. durar horas, Sí, 100%. claro, somos ciudadanos, tenemos derechos. Nuestro derecho fue votar, emitir un voto basado en lo que creíamos y estamos dejando de tener voz en los espacios donde deberíamos de tener la voz, ¿no? Pero entonces ya también hay espacios como lo es el Parlamento abierto, en el que uno puede ir a hablar, pedir y decir y lo que tú quieras. Bueno, pues vamos usando esos instrumentos de participación ciudadana que nos permiten seguir teniendo voz, aun cuando las y los legisladores que hayamos votado o no hayamos votado, pero que nos representen, pues a final de cuentas sigan teniendo o escuchando nuestra voz. Esto fue todo, es Sin Límite. El único límite es el tiempo. Somos una producción de Foro 4 patrocinada por Cafeño. Mi nombre es José Luis Soltero y nos vemos la próxima semana.